¿Qué tal? Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a la segunda clase eh, de estos 8 módulos que vamos a desarrollar en el transcurso de este curso titulado Integración de proyectos de infraestructura en Civil 3D. A ver, a ver. Ok, un momento, por favor. Bueno, el día de ayer revisamos un poco de lo que son conceptos intermedios y también el trabajo de la plantilla y la adaptación del workspace o nuestro espacio de trabajo de forma personalizada, ¿no? Vimos criterios de evaluación, vimos la explicación del trabajo final, les compartí un PDF también, cualquier consulta sobre el trabajo final con respecto a los puntos detallados me la hacen saber en cualquier momento de la clase. Vimos también la práctica del entorno de trabajo y optimización de entorno de trabajo, los diferentes workspaces que vamos a utilizar en la clase y además vimos la forma de organización de las ventanas y las capas también. ¿Ok? Y se les compartió también plantillas. Ahora también se les ha compartido el día de hoy, hace un par de minutos si no me equivoco, el material para la clase del día de hoy. Ya vamos a comenzar con Corredores Complejos uno, cuyo tema inicial es el Subassembly Composer. ¿Ya? Entonces, los objetivos de esta clase son conocer, bueno, esta no es un curso como tal de Subassembly Composer avanzado. Ya GBR, de hecho, dicta un curso especializado en Subassembly Composer para los que quieren profundizar. Los objetivos del día de hoy son revisar el entorno y la estructura básica de Subassembly Composer, las herramientas básicas y, bueno, nombrar solamente las herramientas avanzadas, la elaboración de un subensamblaje simple que nos va a servir para propósitos del curso y que ustedes pueden hacer tan complejos como lo requieran. Además de eso, vamos a ver cómo se guarda correctamente las versiones de los subensamblajes que nosotros tengamos y la forma de implementación también correcta dentro de Civil 3D. Es importante aquí el manejo de las versiones. Desde ya les comento, por ejemplo, que si yo les mando, por ejemplo, mi versión ahorita de Civil 3D y de Subassembly es 2024. Si ustedes manejan el Civil 2023, ya sea por motivos personales o laborales, no van a poder abrir los PKTs, como se les suele llamar por su extensión, en su computadora, porque hay una incompatibilidad de versiones básicamente. Así que tengan cuidado, ya. Siempre igual cuando trabajen, si tienen un ensamblaje o un subensamblaje, perdón, de versiones menores, sí pueden utilizarlas en versiones actuales, ya. Pero si es al revés, no. Así que deben tener mucho cuidado con eso. Igual los modelos. Si un modelo ya lo abrieron y lo manipularon en una versión más actualizada, van a tener problemas cuando se quiera manejar, por ejemplo, en una versión antigua como es 2022. Incluso a día de hoy se utiliza. Jaser, buenas noches, dime. Sí, quería preguntar si el Composer guarda temporales. No, 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 no. Hasta donde tengo entendido, no guarda temporales y por eso es bien útil el manejo de las versiones. Para cada cambio que se hace y sobre todo, por ejemplo, vamos a ver en la creación de los shapes, o que son los sólidos, los que generan al final los sólidos, las estructuras, es recomendable siempre guardar antes de procesarlos porque se puede colgar y pues no hay forma de recuperarlo como si hay en Civil 3D. Ya siempre es bueno tener varias versiones y pues la más actual es la que predomina por sobre las demás. Entonces, como les comentaba, es muy importante tener un flujo correcto de trabajo en cuanto a las versiones. Y les decía que a día de hoy todavía se utiliza en muchos proyectos que están en ejecución la versión 2022, que es con la que se hicieron en su momento los proyectos. Entonces, tengan cuidado con eso. ¿Qué es el Subassembly Composer? Es una herramienta complementaria de Civil 3D que ya viene instalada por defecto cuando instalamos también Civil 3D. Nos permite generar componentes de sección, bueno, ya sea los componentes de una sección o la sección completa. Como les expliqué el día de ayer, la sección típica de una obra lineal ustedes pueden hacerla en una sola pieza, con un solo subensamblaje, o pueden ir armándola también, que es lo usual.
y lo más recomendado, de hecho. Al final, estas piezas se van a integrar como ensamblajes en corredores. Subassembly Composer utiliza una interfaz gráfica basada en la lógica condicional. Es algo intuitiva, de hecho, una vez que ya se familiarizan con las herramientas, se basa en la intuición y la práctica. Y también, claro, en la lógica y en el ensayo y error para que pues funcione correctamente. En los proyectos, siempre al inicio es bien útil como recomendación conversar y establecer de forma clara la manera en la que van a interactuar las obras lineales con el terreno, las secciones típicas, ya que mientras más temprano se detecten esos temas, pues va a ser más fluido el trabajo y más rápido para ustedes. Es difícil luego y molestoso ir corrigiendo esos detalles en el transcurso de un proyecto, de una entrega y demás porque llega a confundir y no tienes un orden, digamos, desde el inicio, ¿no? Como debería ser. Así que esa es mi recomendación. Permite mayor control y personalización y adaptabilidad para soluciones específicas de diseño de los proyectos. Si ustedes ven en la parte de la paleta por defecto que viene en Civil 3D, pues vienen secciones típicas cuya codificación es también hecha por Autodesk, ¿no? Y el equipo de Autodesk pues lo ha hecho de forma genérica y con motivos didácticos solamente, no lo ha hecho para su aplicación en proyectos. Sin embargo, en algunos se utilizan ciertas herramientas todavía, como las cunetas, como las condicionales todavía de corte o relleno. Entonces, pues pueden usar, ¿no? La idea es que ustedes puedan personalizar sus ensamblajes y a la vez utilizar los que ya tienen. Se utiliza para definir secciones de calzada, aceras, cunetas, muros de contención, diques, estructuras especiales como por ejemplo obras de arte, ya alcantarillas, sumideros, etcétera. Los subensamblajes creados en su Assembly Composer pueden reaccionar a condiciones distintas de terreno, parámetros u otras geometrías. Su uso es ideal para proyectos que requieren soluciones más allá de los subensamblajes estándar dentro de la paleta de Civil 3D. Acá tenemos el entorno de Subassembly Composer. Se dividen en cuatro ventanas principales y pues una barra de herramientas, ya una caja de herramientas en este caso está titulada acá. El Toolbox, el Flowchart, el Preview, las propiedades y las configuraciones de paquete. Ya en el Toolbox se encuentran todas las herramientas que podemos usar se le llama programar porque pues nosotros ideamos una solución. De hecho, hay, no sé si miles, pero hay muchas formas de hacer una misma sección. Ya, quizá una sección típica pues está compuesta por puntos, líneas y shapes, ¿no? Lo que son los rellenos acá, los sombreados, que también le podemos llamar así, solamente con motivos didácticos. Ya entonces, esos puntos, nosotros para trazar, por ejemplo, un rectángulo, podemos ir a partir del vértice superior izquierdo, del vértice inferior derecho, de cualquier vértice. La cosa es que al final vamos a tener un cuadrado de las dimensiones que nosotros queramos, ¿no? Igual con la programación de subensamblajes es lo mismo. Nosotros debemos partir desde un punto que es el eje y pues para generar las distintas formas, lógicamente, para que pues cumpla con los requisitos que nosotros queremos. Entonces tenemos aparte del flowchart, que es el entorno de trabajo en sí, donde se va a graficar toda la lógica y los elementos o las herramientas, perdón, que vamos a ir utilizando. En propiedades están las propiedades de cada componente también que nosotros ponemos en la programación, ya sea las propiedades de una línea, las propiedades de un punto, de un shape, las propiedades y tipos también. En el preview, pues tenemos la forma, la previsualización de la forma que va tomando nuestro subensamblaje. Y ya en Packet Settings tenemos distintos, no, seis de hecho, subpestañas. El Packet Setting, que es donde podemos poner el nombre, descripción, la versión, una imagen, de hecho, que podemos utilizar para la paleta. El Input-Output Parameters, que son los parámetros de entrada y salida. Vieron ustedes en la clase de corredores que cuando creamos un ensamblaje, está compuesto de subensamblajes.
Cada subensamblaje tiene propiedades y parámetros que nosotros podemos ir variando en Civil 3D. Esos parámetros también han sido creados desde esta pestaña. Además tenemos los parámetros de objetivo o los targets, muy llamados comúnmente así, targets, y parámetros de superelevación. Los demás, bueno, desde la superelevación en adelante, no lo vamos a tocar porque son específicamente para carreteras. Ya cosas que tienen que ver con peralte, cantidades y visor de eventos, similar al de Civil 3D. Bueno, el preview ya lo vimos, muestra una representación gráfica del subensamblaje conforme se va construyendo. ¿Qué más? A ver. Ah, ya se está grabando la clase, genial. El flowchart, área principal del entorno de Subassembly Composer. Aquí se organiza la lógica del subensamblaje conforme se va construyendo. En el toolbox contiene todos los bloques o nodos disponibles clasificados por función. Función de geometría avanzada, geometría auxiliar, el flujo de trabajo y los misceláneos. También tenemos las propiedades, panel donde se definen y editan atributos, valores y relaciones entre componentes, los componentes previamente descritos aquí. Además de eso tenemos los input-output parameters, que se definen los parámetros de entrada, por ejemplo, un ancho pendiente. Si es un canal, como el que vamos a ver el día de hoy, es el ancho, la pendiente de los muros laterales, el material del que está hecho el canal, etcétera. Y los resultados esperados también, que son los parámetros de salida. Además de contener opciones de parámetros de objetivo, guardado de nombre de subensamblaje, parámetros de peralte, etcétera, que son pues parámetros objetivo, peralte o superelevación, cantidad y el event viewer. Los parámetros geométricos básicos, pues esto sí, memorícenselo porque hasta esto lo vamos a ver en la parte de corredores también más adelante, cuando toquemos el tema de los code set style, es bien importante definir a qué le llamamos punto, línea y forma, ya point, link y shape. Esto de acá, el punto, línea y forma forman al final los corredores, ¿ya? Y estos son los que son la base, digamos, para Civil 3D, de hecho, punto, línea y forma. Un punto repetido en el espacio infinitas veces nos da en una línea, que sería una línea característica de un corredor. El link repetido infinitas veces a lo largo del espacio también nos da una superficie, ¿ok? Y el shape, repetido infinitas veces igual, nos da un sólido, que al final son los que extraemos y los que les mostré ayer también en la primera clase. Bueno, el punto, hay varias formas de definir un punto con coordenadas relativas a otro punto, por ejemplo, desde un punto base. Es la unidad base sobre la cual se construyen los elementos. Se puede especificar su posición usando valores fijos o variables. Ya, variables que responden a un parámetro que nosotros le pongamos. Línea o link, uno y dos puntos, representa el borde de un material o cambio de pendiente. Puede tener propiedades como código, material y estilo de visualización, cuando nosotros le ponemos el code set style. Form o shape. Crea un área cerrada compuesta por varios links. Se utiliza para representar capas de materiales, por ejemplo, la carpeta asfáltica o base granular. Y permite también calcular volúmenes. Ese es el shape, el que nos va al final facilitar el metrado de una estructura o de una obra lineal, de cualquier tipo. Si nosotros sabemos definir bien un shape, por más complejo que sea, y como les dije, siempre se recomienda guardar antes de ejecutar el shape. De hecho, si es que me olvido, por favor me hacen acordar. eh, Porque el subassembly composer suele crashearse cuando se generan shapes. Es un error que tiene. También tenemos geometría avanzada, como son puntos de intersección. Un punto de intersección es un punto, pero que está definido por la intersección de varias, entre componentes, entre punto y punto, perdón, entre punto y línea, entre dos líneas, punto y pendiente y así. Eso lo vamos a ver en la práctica. La curva también genera una curva circular entre dos puntos, ideal para cerrar rampas, bordillos redondeados o detalles curvos o enlaces. Eh, Línea de superficie crea un enlace que se proyecta hasta alcanzar una superficie en Civil 3D. Por ejemplo, un terreno natural. La línea de superficie simula el terreno natural. Ya eso no lo vamos a tocar a detalle acá, pero pues ya lo tienen definido.
Y el daylight rounding conecta una pendiente de corte o relleno al terreno con un radio redondeado. Ya digamos que el movimiento de tierras lo redondea para efectos prácticos y también pueden ser hidrológicos. Geometría avanzada, obtener el mark point permite recuperar un punto marcado previamente, ya muy útil para referencias geométricas en estructuras complejas. El fillet arc, similar a la herramienta de fillet que tenemos en AutoCAD, genera un arco de empalme entre dos líneas con un rayo definido. Mejora la transición geométrica en intersecciones. Una geometría tipo offset, pues a una línea le vamos a obtener la paralela de ese elemento. El loop geometry crea bucles o elementos repetitivos. Se usa en casos donde una misma geometría debe repetirse, como losas, juntas, los dientes de un muro, etcétera. Ya esto de acá puede ser bien complejo, igual y hay cursos más que detallan el uso de cada herramienta y te enseñan los casos en los que los puedes utilizar. Ya es bien interesante y sí les recomendaría tomar un curso de este complemento de Civil 3D, que es bien útil. Y los puntos auxiliares, ¿qué tienen diferencia, perdón, los puntos normales con los puntos auxiliares? Los puntos normales nosotros vamos a poder visualizarlos en Civil 3D. Ya, esa es la única diferencia. Los elementos o componentes auxiliares no se pueden visualizar en Civil 3D y no podemos manipularlos, ni podemos editar un estilo, nada. Solo aparecen en el entorno de Subassembly Composer y son herramientas que nos sirven nosotros para ayudarnos a programar, nada más. ¿Ya? Pero sí existen y los podemos ver en Subassembly Composer, más no en Civil 3D. La definición es similar a los anteriores, el único pues que son auxiliares. La intersección auxiliar, lo mismo con el mark point auxiliar y demás. Ahora, el flowchart, secuencia, decisión y switch. Ya, el flowchart es el área donde se encuentra la lógica secuencial. No es una herramienta que se inserte, pero se organiza todo el comportamiento del subensamblaje, que es lo que nosotros tenemos por defecto al abrir el Subassembly Composer. En cuanto a la secuencia, agrupa un conjunto de acciones para ejecutarse en orden. Sirve para mantener una lógica clara y modularizada. Cuando nosotros programamos, pues podemos hacerlo digamos, de una forma desorganizada u organizada. Estas herramientas de acá de secuencia, flowchart, decisión y switch nos ayudan a mantener un mejor orden. Ya, de hecho el switch no, decisión tampoco, las dos primeras sí. Ya nos ayudan a agrupar segmentos. Podemos nosotros agrupar, por ejemplo, el movimiento de tierras en un, en un solo botón, por así entre comillas. Ya eso se puede hacer. Cada componente de cada estructura que nosotros querramos lo podemos agrupar de tal forma que cuando tengamos subensamblajes complejos, pues no nos maree la lógica. Ya la secuencia agrupa un conjunto, ya lo vimos. La decisión permite crear estructuras condicionales de tipo if y de tipo else. Muy útil para comportamientos variables. Por ejemplo, si hay corte y relleno. Perdón, si hay corte, que pues hacer algo, ¿no? Y si hay relleno, otra. Switch evalúa múltiples opciones como un selector de casos, cuando hay varios valores posibles y deben tomar caminos distintos según en cada uno. Por ejemplo, podemos hacer un subensamblaje de un muro de contención con dentellón o sin dentellón. O si hacemos por ejemplo, una defensa ribereña, podemos hacer que sea de tipo enrocado o de tipo geocelda. Así, de varios tipos, ¿ya? Entonces, el switch nos permite hacer eso. Esa herramienta no la vamos a ver en este curso. Vamos a ver la decisión, ya que es un condicional bien útil y de hecho la decisión, digamos que son más complejos el uno del otro. La decisión es un condicional, el switch también se puede hacer un condicional. Si ustedes lo manejan bien, de hecho la decisión, con decisiones pueden hacer todo con condicionales. Ya es cuestión de lógica. Los misceláneos. Define parámetros de salida, a poner esto de acá, tampoco lo vamos a ver como distancias pendientes o materiales usados por Civil 3D en etiquetado o reportes. Definir variables, creamos una variable interna en el subensamblaje que puede ser usada en cálculos, condiciones y parámetros, ¿ya? Lo vamos a ver también
Esto, pero de otra forma en cuanto a los parámetros que vamos a ir utilizando para la formación del subensamblaje. Set variable value permite asignar o modificar el valor de una variable existente, muy útil para cambiar estados durante una ejecución. El set mark point marca un punto que puede ser referenciado más adelante con la herramienta que ya vimos anteriormente que se llama getMarkPoint o auxiliary mark point. Y el mensaje de reporte, pues, es una herramienta para generar un mensaje como una advertencia, para ayudar a la depuración y prueba del subensamblaje. Ahora, el proceso de creación recomendado es el siguiente. Definir los parámetros de entrada, establecer puntos base, conectar puntos mediante enlaces, luego cerrar contornos con shapes si se desea calcular el volumen con Civil 3D. O sea, no siempre nosotros vamos a tener que utilizar todo el flujo de trabajo, sino que se hace de acuerdo a los requerimientos, ¿de acuerdo? También, y bueno, luego agregar decisiones y condicionales según el comportamiento deseado y finalmente guardar como punto .pkt, que es la extensión del archivo guardado en Subassembly Composer, y cargarlo en Civil 3D como subensamblaje personalizado. Consejos. Recordemos el concepto de Code Set Style y su influencia desde Subassembly Composer hacia Civil 3D. Además, no olvidemos que para cada versión nueva del mismo subensamblaje debemos guardarlo con un nombre distinto para evitar errores. Finalmente, la versión de Subassembly Composer utilizada es importante. Versiones antiguas de Subassembly Composer o Civil 3D no podrán abrir ni manipular correctamente el subensamblaje. Ya, y luego vamos a ver el tema de corredores. Esto de acá también como complemento de la parte de Code Set Style que es bien importante. Ya, ¿qué más? Ahora vamos a ver qué es lo que queremos. Ya, en este módulo del curso, nosotros queremos hacer canales, básicamente. Ya, no carreteras, no veredas, que es lo que se suele enseñar, sino canales. Ya, ustedes seguramente van a ver cursos aplicados a carreteras, curso aplicado a canales, curso aplicado a defensas ribereñas, un montón de cursos que al final lo único que hacen es utilizar los conceptos base de su Assembly Composer de corredores para hacer lo que ustedes quieran. Lo que están aprendiendo o lo que se espera que aprendan en este curso es justamente utilizar las herramientas de Civil 3D para hacer las obras que ustedes necesiten y las que ustedes quieran también y que interactúen como ustedes lo hayan contemplado en su concepción, ¿no? En la idea que tengan. Ya entonces, un canal, bueno, vamos a verlo en 3D primero. Ya miran. En tipos de canales hay, bueno, tipo rectangular, de sección rectangular y de sección trapezoidal, que son los que vamos a ver. En sección, y además vamos a ver las transiciones también, ¿ya? Transiciones e intersecciones, ¿ya? Esto de acá no lo vimos en el curso pasado, pero en este curso sí nos va a alcanzar el tiempo para verlo, ¿ya? De hecho, acá está mal, acá le faltan unos detalles, miren acá, está imperfecto, ¿ya? Entonces, ¿qué sección típica tenemos nosotros cuando hacemos un canal? Pues es la de acá, la que estamos viendo aquí, ¿no? Que es al final un trapecio, la forma de un trapecio que está compuesta por puntos, que son los vértices superiores, los vértices inferiores internos, vértice inferior externo, vértice superior igual, el externo que sería el de acá y el interno que sería este de acá, este de acá. Entonces, si les digo que me den ideas de cómo hacer esta sección típica, algunos me dirán, por ejemplo, no sé, haz uno solo, pues que tenga como eje el centro, ¿no? Que es por sentido común sería el centro. Ahora, ¿el centro dónde? ¿En la parte inferior o en la parte superior? Esa, ese concepto es importante, ya que cuando estamos trabajando en etapas de diseño, dependiendo del área en el que estemos, pues recibimos información o damos información. Si recibimos mal la información o la interpretamos mal, va a haber un mal modelado, el diseño no va a correr y van a haber problemas, ¿ya?
Por ejemplo, me ha tocado que, no sé, al momento de programar, lo programan con este punto de acá, con el punto inferior, pero el ingeniero diseñador lo corre su modelamiento hidráulico con este punto de acá, con la rasante de este punto de acá, del punto inferior. Entonces ahí tenemos un problema, porque dependiendo del espesor de la mampostería o concreto o cualquier material que se utilice para la programación del canal, pues esto va a estar desfasado, 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros, ¿ya? Entonces es importante definir este punto y si bien es cierto, pues pueden haber errores, también podemos corregirlos, ya que si tenemos este punto inferior como punto eje, lo único que tenemos que hacer es bajar el espesor a la rasante que nos hayan dado, ¿ya? Como recibimos la información, aquí lo tengo, me parece, ya. Nosotros del área de diseño solemos recibir este tipo de información, este tipo de acá. Recibimos un listado, un Excel, en donde se presentan básicamente las progresivas, ya las progresivas de control que han utilizado los diseñadores, y también recibimos así varias columnas. Ya, por ejemplo, esta cota, las cotas de corona, las alturas, espesores y demás, pues esto lo he sacado de un modelo de un dique, de hecho, pero por ejemplo, para canales puede ser cota de corona. La corona suele ser la más elevada de una estructura. Puede ser, la corona puede ser esta parte de acá. Ya, o nos puede decir cota de fondo o perdón, cota de eje simplemente. Y nos da valores acá. Estos valores con esta progresiva nosotros debemos insertarlas en Civil 3D para que de acuerdo a esto vaya nuestra rasante. Dependiendo, repito, del área en el que estemos, pues nuestro trabajo va a ser eh, digitar esto de acá de forma, ya sea de forma manual o automática, Civil 3D, y también, o también, perdón, diseñarlas, ¿ya? A algunos modeladores se les asigna también la tarea de diseñar porque los criterios no son tan complejos. Nos dicen, traza una rasante con una pendiente máxima de 8%, una pendiente máxima de 6% y así para carreteras, por ejemplo. ¿Ya? O con un radio, una curva de radio mínimo, no sé, 60 metros. Y ya, nosotros vamos siguiendo ese criterio para hacer un diseño. Ya lo que iba es que es importante tener definido el eje, ya que es la información que nos mandan o lo que nosotros enviamos, también responde a un nivel o a un punto. Ya en este caso, suponiendo que esta es la cota de nuestra rasante, pues eh, ya vemos que varía por 20 centímetros o 15 centímetros dependiendo si está ubicado en la parte interna o externa de nuestra estructura. Ya, un momento para cerrar esto. Entonces, para la programación de un canal, vamos a ver que, pues, como les comentaba, podemos hacerlo de forma entera, o sea, todo el canal, o como se recomienda, de hecho, es hacerlo la mitad solamente. Miren, si yo selecciono, si quiero seleccionar todo el canal, de hecho, no me permite porque está separado en sólidos. Estos sólidos se programan también en SAC, ya en Subassembly Composer, para que de acuerdo a lo que yo programe, pues, eh, y separe, de hecho, me seleccione. Miren, por ejemplo, acá este subensamblaje está programado para hacer un solo sólido, esto de aquí. Si yo le doy clic acá, se divide. Ajá. Vamos a programar una mitad nosotros, esta mitad, ya, esta mitad. ¿Y cómo vamos a hacer un canal después? Vamos a simplemente, como si hiciéramos un mirror en AutoCAD. Vamos a hacer lado derecho primero y luego lado izquierdo. Además, vamos a programar el subensamblaje para la intersección. La intersección es distinta a un canal longitudinal, por llamarlo así, ya que tiene un punto de anclaje distinto, ya una concepción distinta también, que ustedes pueden hacerla diferente. Quizá alguien por acá que tiene experiencia también con Civil 3D o con Subassembly Composer me dice, pues, ¿sabes qué? Yo lo hago de otra forma. Ya, entonces no hay problema, como les digo, hay bastantes formas de hacerlo y ustedes pueden idear una forma incluso más óptima que la que yo voy a mostrar hoy día, quizá, depende de ustedes. Ya, esto de aquí
se va mejorando para que responda de forma más simple. La idea es hacer un subensamblaje simple que haga lo que nosotros queremos, nada más. Después nos podemos enredar un montón en la lógica para hacer lo mismo, pero con más trabajo, ya que no es la idea. Además de eso, vamos a hacer que responda también a transiciones, miren, para que haya un cambio de sección típica, de una sección trapezoidal a una sección rectangular. Ya, esto de acá también lo podemos manipular perdón, en Subassembly Composer. Ya, esto de acá ha sido extraído de un modelo. Ya el modelo de corredor, esta superficie de hecho lo tienen ustedes. Ya esta superficie está en el material de clase que les envié el día de hoy. Lo vamos a revisar. Acá está. Les pasé el Excel, les pasé el archivo plantilla que vamos a utilizar para las dos clases o tres posiblemente siguientes. Y también la superficie de ejemplo que vamos a utilizar para esas clases. Es lo único que necesitamos. Este modelo no se los voy a compartir y tampoco los sólidos porque lo van a hacer ustedes mismos. Ya la plantilla tiene estos estilos, me parece. Igual pueden usar cualquier estilo, el que mejor se los acomode. A ver, ya. ¿Qué más podemos ver aquí? Nada, vamos a hacer los alineamientos. Quizá ustedes pueden plantear otras configuraciones, ¿ah? Yo, por ejemplo, aquí pues hice un eje principal para el canal más grande y luego puse un canal transversal, 90 grados. Y aparte, uno tipo Y. Ustedes pueden hacerlo al otro lado si gustan. El de acá solamente puede ser una L, por ejemplo, y ya. Depende de ustedes. La idea es que en el avance de clase que van a colocar, tengan por lo menos planteadas los dos tipos, ¿no? Tipo Y y tipo, bueno, dos intersecciones de hecho. El tipo depende de ustedes, ¿ya? Nada más. Ahora sí, vamos a abrir el Subassembly Composer. Allá, para abrir el Subassembly Composer, pues simplemente presionen la tecla Windows en su teclado. De hecho, acá no se ve porque está en mi otra pantalla. Y van a escribir la palabra sub. Ya les debería aparecer algo como lo de acá. Le voy a tomar screenshot de un momento. No aparece. Ya bueno. No, no aparece. Ya bueno. Presionan Windows Sub y aparece Subassembly Composer, Autodesk Subassembly Composer 2024, 2023, la versión que manejen. Ya. Ahorita lo abro y ahí está. Ok. Ya a las 8:50 repito, como el día de ayer que se me pasó, es el break de 15 minutos. Vemos el entorno que tenemos el toolbox, tenemos el flowchart, tenemos la previsualización, donde nos aparece solamente un punto. Ya tenemos propiedades, tenemos este, la ventana de Target Parameters también, donde están las distintas configuraciones de Input, Output Parameters, parámetros objetivos, superelevación y demás. Esta parte se va a llamar sección trapezoidal. Trapezoidal, ¿ok? Y le ponemos versión uno, ¿ya? Esta es una buena práctica, ya que pues ningún subensamblaje, bueno, casi ninguno de hecho les va a salir a la primera, ¿ya? Depende mucho del terreno con el que interactúen y lo que se suele hacer es un ensayo y error. Cuando tenemos la primera versión, modelamos con esa primera versión y vemos seguramente en las secciones o en el perfil o en los sólidos que no se genera bien. Ese error que se nos presenta lo podemos evaluar, lo podemos pensar y detectar el problema. Si el problema es un problema de PKT, se le dice así, o un problema del subensamblaje, pues tenemos que corregir. Y no se recomienda sobreescribir versiones, ya que, bueno, si bien es cierto, de forma personal sí les puede funcionar, cuando ustedes trabajan con un equipo de personas, con un equipo humano que ya han compartido una versión, se les puede confundir, ¿ya? Mi recomendación es trabajar con versiones. Cada cosa o cada cambio que ustedes hagan en su subensamblaje, guárdenlo como otra versión. Nada, y eso no, un subensamblaje no pesa casi nada, así que no es problema para cualquier computadora ni nada.
Sección guión bajo trapezoidal versión uno, ¿ya? En descripción pueden ponerle lo que ustedes quieran. Canal de sección trapezoidal, clase, no sé, algo así. Y a esto de acá lo vamos a ir creando uno por uno y los parámetros de objetivo también. Ya aquí está el flowchart que les había explicado y desde un punto de inicio vamos a ir avanzando hacia abajo con la programación, con los puntos o con los nodos que utilicemos. Ya, a ver. La diferencia entre, a ver, un momento, voy a sacar el Paint. Ya miren, un momento. Ya, cuando tenemos nosotros, o cuando queremos hacer un canal, debemos saber primero los parámetros que tenemos que colocar en el canal. Ya lo voy a dibujar de forma así manual nada más, por acá, algo así. Ya, nosotros entonces tenemos, ¿qué parámetros se les puede ocurrir a ustedes? Un espesor de fondo, espesor de pared. En muchos casos el espesor es distinto. Ya como primer parámetro entonces tenemos el espesor, ya que sería esta parte de aquí, esta distancia de acá. También tenemos la altura desde la corona hasta el fondo. Tenemos esta altura de acá, esta de acá, la altura H. Ya esto va a estar parametrizado. La altura H. ¿Qué más tenemos? Ah, el talud. Esta inclinación de las paredes laterales se llama talud y la podemos hacer en fracciones o también en porcentajes. Acá como se suele expresar, como convención es talud de uno en uno, talud de dos en uno. Ya donde el primer número va a ser la parte horizontal y el segundo la parte vertical. Un talud de 2 en uno será un talud más inclinado, 2 en uno por ejemplo. Ya un talud de uno en uno también, que quiere decir avanza uno de forma horizontal y sube uno de forma vertical. Otro parámetro que podemos encontrar, a ver, allá, la forma de interacción con el terreno, eso lo vamos a ver después. Ya, pero ya tenemos esa parte de acá. Y como punto de partida va a ser uno, hemos dicho que vamos a hacer solamente la mitad, ya la mitad, así. Y vamos a partir desde este punto de acá. Ya, este punto de acá va a ser nuestro punto de origen o nuestro punto, el start que aparece ahí en el Subassembly Composer. Ya. Desde este punto vamos a encontrar primero el de acá, quizá, luego con un talud, bueno, el de acá responde a un ancho, recuerden, responde a un ancho. El ancho puede ser el ancho de fondo, por ejemplo. Esta parte de acá es el ancho de fondo de nuestro subensamblaje. Ya, este punto de aquí, el punto 2 va a ser la mitad de todo el ancho. Ya, y así vamos a ir construyéndolo. Luego subimos hasta encontrar este punto de acá. Luego tenemos que encontrar esta línea de aquí. Para esta línea, ahí vamos a ver cómo lo hacemos, de hecho. Recuerden que la línea debe responder a un espesor. No vayan a confundir esta parte horizontal como el espesor, ya porque si proyectan ustedes una línea perpendicular a la otra cara de la pared, pues esta distancia de acá no es la misma que la de arriba, así que tengan mucho cuidado. No es la misma, está de hecho como un cateto del triángulo ahí, un rectángulo que se forma. Ya tengan cuidado con eso. Así que esta línea de acá la vamos a encontrar probablemente por ahí usando un artilugio, de tal forma que se forme una paralela a cierta distancia, que esta distancia va a ser el espesor, y luego hallamos los otros puntos, ¿ya? Esto pueden hacerlo ustedes como gusten, pues la cosa es que lo tengan al final, tal cual se va a presentar el día de hoy. A ver. De hecho, antes de partir, para no perder la hilación, vamos a ir al break, ¿de acuerdo? En 15 minutos regresamos. Voy a poner el temporizador. A ver.
Ya. Regresamos en 15 minutos. Voy a pausar la grabación. Pueden ir a descansar un momento o a, no sé, refrescarse. Retomar la grabación. Compartir pantalla. Recuerden que en cualquier momento de la clase o de la explicación pueden ustedes levantar la mano, escribir por el chat o interrumpirme sin problemas para corregir alguna duda o aclarar algo. Ya, un momento también. Ok, ya. En esta segunda parte de la clase del día de hoy vamos a continuar con la programación de la sección típica que vamos a trabajar para la siguiente clase también, que sería la de una sección trapezoidal de un canal. Ya, como les expliqué, vamos a partir de la mitad, desde el eje central inferior interno, de forma lógica, ¿ok? Entonces vamos a primero a insertar un punto. ¿Cómo se insertan puntos aquí en Subassembly Composer? Simplemente se jala. Se arrastra desde la barra de herramientas hacia el entorno de trabajo al flowchart y automáticamente pues también se crea en el preview, si ustedes lo acercan, dice punto uno y parte desde el botón de start, desde el eje, ¿ok? Ese punto uno, si nosotros lo seleccionamos, ahora sí nos aparece abajo en la parte de propiedades las opciones, el número de punto que hemos colocado, el código del punto. Este código de aquí es el que posteriormente se va a visualizar en Civil 3D y al que vamos a poder configurar y asignarle un estilo o una etiqueta. ¿Ok? El tipo de punto también es importante ya que nos va a servir para hacer que el punto haga una u otra cosa. ¿Ya? El punto básico que ustedes conocen incluso desde la parte del plano cartesiano es un punto con coordenadas X y Y. Estos puntos tienen un inicio, o mejor dicho, un punto de anclaje o un punto de referencia. Y de ese punto de referencia van a partir con un delta de X y un delta de Y, que es como una coordenada. Hay varios tipos de puntos, un ángulo y delta de X, que vamos a asignarle un ángulo y una coordenada en X para que se desplace el punto con respecto a su origen, ángulo y delta de Y, un ángulo y una distancia, que es la que vamos a ver para la cara externa de la pared lateral, como vimos en la primera parte de la clase. También vamos a ver el delta de X proyectado hacia una superficie, que eso lo vamos a ver para la parte de los condicionales y el trabajo de movimiento de tierras. Además de eso, vamos a también ver la interpolación de puntos, el slope y delta de X, slope delta de Y una pendiente proyectada a una superficie. Todos estos puntos de aquí son los básicos y los mínimos que nosotros debemos manejar para formar la sección típica que queramos. ¿Ok? En esta, en este ejercicio solamente vamos a poner el delta de X y delta de Y. Dice que este punto de acá que acabamos de poner va a estar dibujado desde el punto, como no hay ninguno antes de esta programación, desde el origen. ¿Ok? El delta de X y delta de Y lo vamos a dejar tal cual. Además de eso, pues abajo tenemos la parte de link. Ya cuando vamos a poner el segundo punto, miren, el segundo punto automáticamente se va a poner con todo y línea, ¿ok? Y aparece también en el mismo, o sea, aparentemente está todo superpuesto, ya que no le hemos dado ningún parámetro todavía o ningún valor, ninguna distancia. Si a este punto 2 yo le doy un delta de x, por ejemplo, que avance 3 unidades, ya acá avanzó un poquito. Si yo le doy doble clic a la rueda del ratón, se va a escalar, o sea, se va a hacer lo más grande posible de acuerdo a la ventana y al tamaño de la pantalla que tengamos para que ustedes lo puedan visualizar de forma correcta, ¿ok? Este punto 2 parte desde el punto uno y según lo que nosotros le hemos dicho, eh, parte con un delta de x de 3 unidades a la derecha. Ya si le ponemos menos 3 irá hacia el otro sentido, ¿ok? Y le ponemos el delta de y, funciona como un plano cartesiano cuyo punto de origen es el punto del que parte, en este caso desde el punto uno. Ya, nada más. Por ejemplo, si movemos el punto uno 3 unidades hacia arriba, estaría por acá. Ajá.
y el punto 2 no cambia su posición respecto al punto uno. Esto de aquí, pues solamente para explicar el tipo de punto que queremos ver, en realidad esto lo vamos a trabajar así nada más. El punto uno que va a ser el eje. Este eje va a ser al final el que nosotros vamos a tener como guía en el perfil, ¿ya? Recuerden que todo diseño de obra lineal, ya sea un canal, una carretera, un dique o un muro de contención, responde a una rasante, responde a un progresivado y a unos niveles que ya nos da el área de diseño. Entonces, ese punto de anclaje que les expliqué que es bien importante porque ya sea superior o inferior, o si tomamos una cara interna o una cara externa de la estructura, pues también el resultado va a ser distinto. Así que en nuestro caso es el punto uno y que lo vamos a dejar ahí. Esta cruz también roja demarca el arrasante justamente. Como punto 2 vamos a poner hacia la derecha. Les expliqué que vamos a ir hacia la derecha formando la sección del canal. Ya, así que antes de continuar, vamos a crear los parámetros. Vamos a crear el parámetro de lado, se crea por defecto. Ya, de hecho, vamos a ponerle como input y vamos a ponerle derecho, ya para que nuestro valor por defecto al importar a Civil 3D sea del lado derecho. Y luego para el otro lado simplemente cambiamos la opción y ya también se completa la sección del canal trapezoidal. Aquí como segundo parámetro hemos visto también que tenemos un ancho, un alto, un espesor de pared, un talud y también vamos a incluir talud de corte y talud de relleno en cuanto a movimiento de tierras. Es importante acá que todo, que no haya espacios, ¿de acuerdo? Los parámetros no se deben crear con espacios, ya que uno no nos va a dejar, y si en caso nos deje por algún bug del programa, pues luego no se va a poder leer correctamente en Civil 3D. Así que al menos esta capa de acá, de name, perdón, esta columna de acá, se hace sin dejar espacios. Ya el tipo de parámetro también lo vamos a manipular, el default name, que es el valor que va a tomar, y el display name, que es el nombre que sí vamos a poder ponerle espacio nosotros, y es al final el que vamos a visualizar en Civil 3D cuando lo incorporemos. Vamos a poner el alto, luego, ¿qué más? Alto, ancho, un ancho, un espesor de muro, vamos a ponerle espesor nada más, ¿ya? Esto de acá depende de ustedes. Esto de aquí sí pueden personalizarlo como quieran. Si ustedes tienen nombres muy grandes, pues no les recomiendo porque estos nombres de acá los vamos a poner también de forma textual aquí, en los parámetros, en las propiedades de geometría de punto, de línea, de shape. Ya, es ancho, espesor, vamos a ponerle también talud, talud, vamos a ponerle mm, talud, guión bajo, corte y talud. ¿Por qué le pongo guión bajo? Recuerden que no se puede poner espacios, así que yo lo coloco así. Ustedes pueden colocarlo solamente corte o solamente relleno, depende de ustedes. Relleno. Y ahora sí, el tipo de parámetro que vamos a poner. En este caso, la parte de double es para valores enteros. ¿Ya? El único que vamos a cambiar en este caso es el talud, que un talud lo vamos a, bueno, también podemos poner texto, podemos poner pendiente o porcentaje de pendiente, decisión de sí o no, el lado que ya le hemos puesto acá arriba, que admita peralte, en eje de rotación, dirección de pendiente y punto de pivoteo. Ya esto es para carreteras, por ejemplo. Aquí en el talud vamos a ponerle simplemente la parte de slope. Aquí en todo lo que sea talud vamos a ponerle slope y aquí slope. Ya en altura, vamos a ponerle un valor de 1 metro de alto que también tenga 1 metro de ancho, ya 1 metro de ancho bueno, de la parte inferior, ¿ok? Y en altura es desde la corona hasta la base también inferior interna del canal. El espesor que sea de 30 centímetros, de 0,3. El talud de la pared va a ser uno en uno, uno en horizontal y uno en vertical. El talud de corte, igual, el típico que se suele utilizar incluso para todos los proyectos es uno en uno.
Y el talud de relleno, pues recuerden que los taludes de corte o relleno dependen de las propiedades del terreno, justamente. Ya del terreno, del suelo que se vaya a utilizar para rellenar y del que se vaya a excavar. El de relleno suele ser un poco más grande que el de corte, ¿ya? Uno, porque si le hacemos un talud grande, nos asegura una mayor área de intervención en el proyecto y lo que también, pues, digamos que la faja o el ancho de faja que vamos a utilizar para el proyecto va a ser mayor y pues tenemos un margen de seguridad, por decirlo así. Si le hacemos un talud muy pequeño, pues no vamos a ver cómo interactúa en todo su potencial, por decirlo así. Y teniendo todo esto de acá, el alto, vamos a ponerle el display name. Aquí vamos a ponerle altura de canal. Altura de canal. Acá sí pueden ponerle espacios, ¿ya? Ese es el nombre que vamos a ver nosotros en el Civil 3D. Aquí en ancho le ponemos lo mismo, ancho de canal. Acá, espesor de canal. ¿Ya? Este espesor va a ser global, tanto para la base como para las caras laterales. El talud, igual acá. Talud de canal, solamente para usar los espacios, para que sepan ustedes que acá sí se puede poner espacios. Aquí talud de corte, talud de corte, y acá talud de relleno. Ok, pueden poner la descripción si gustan, yo no lo voy a hacer por motivos de tiempo. Voy a admitir, un momento, ya. Teniendo todos los parámetros aquí, pues ahora se ha desactivado esta ventana porque hemos hecho clic acá en el espacio de trabajo, pero si seleccionamos nuevamente, el punto uno responde a alguna de estas propiedades. Si ustedes, bueno, el punto uno es como es el eje, pues no responde a ninguno. El punto 2 por otro lado, ya vimos nosotros que responde a, a un desplazamiento desde el punto uno. El punto 2 responde a un desplazamiento. La línea lo voy a desactivar ya para que, a ver, vamos a poner el delta de x. Digamos que, ¿qué queremos que haga el punto 2? Ya queremos que se desplace hacia la derecha, ya de tal forma que forme la base del canal, ya. Esa base responde a un ancho. Si el ancho mide 1 metro, el punto 2 debe desplazarse la mitad de ese ancho, ya, porque estamos haciendo solamente la parte derecha, recuerden. La parte izquierda se hace de forma automática después. Entonces, aquí vamos a poner una fórmula. Ponemos delta de x, que va a ser el ancho. Miren, allá, miren, cuando se escribe de forma justamente errónea, que es lo que acabo de hacer aquí por error, nos aparece una advertencia. Ya eso de aquí simplemente lo corregimos poniéndole ancho y desaparece, miren, porque ya detecta que es un parámetro que nosotros sí hemos definido. A este ancho lo vamos a multiplicar por 0,5, ¿ya? Para que a obtener la mitad solamente. La mitad, que es el lado derecho que vamos a hacer. Ya, miren, ahí está. 0,5 y como les comenté hace un ratito, lo vamos a desactivar. Vamos a desactivar el enlace para que solamente tengamos los puntos nada más. Ya eso, las líneas lo podemos complementar después. Ya. Mi recomendación o el flujo que suelo utilizar es primero hacer la geometría, luego los enlaces, luego los shapes y al final codificarlo. Ya la codificación sí deben hacerla de forma muy detallada, ya que eso sí les va a beneficiar en todas las etapas posteriores de modelado y de elaboración de entregables, de simulaciones constructivas y de cualquier otro detalle que ustedes quieran hacer o manipular. Ya la codificación es bien importante. Y igual, no es un tema de preocupación también excesiva porque pueden corregirla con otra versión nada más. Esta es la versión uno del subensamblaje. Vamos a ver si es que por ahí también se me va algo y pues lo corregimos nada más con una segunda versión. Entonces tenemos el punto 2. Después vamos allá, vamos a ver cómo interactúa el punto 2. Miren, si yo varío el ancho, por ejemplo, le pongo 2, se va más allá y así. Entonces ya responde a una parametrización, ya no es un valor fijo, sino que nosotros podemos variarlo de acuerdo a los diseños que nos entreguen, ¿ya? Esto de acá, como les digo, es relativamente simple, pero dependiendo de la complejidad de la estructura que queramos hacer, pues se puede hacer bien, bien trabajoso, e incluso nos podemos
demorar bastantes horas aquí viendo posibles soluciones para un problema de interacción con el terreno o para un caso que requiere el área de diseño y demás cosas. Luego vamos a ver el punto número 3 que sería el punto superior interno ya de la corona. Inserto otro punto. También puedo copiar y pegar, pero inserto otro punto. Le desactivo la línea. Ahora, este punto 3 partiría ya no desde el punto uno sino desde el punto dos, ¿ok? Desde el punto 2 hacia arriba, ya vamos a poner en un paint aquí. Ahí acá está justamente el que hice hace rato. A ver, bueno, estamos en este punto de aquí, el punto superior, este de aquí, ¿ya? Este punto de aquí responde a esta línea que va subiendo hacia la derecha, ¿ya? Esta línea responde a dos parámetros, básicamente. Responde a la altura y responde al talud. Entonces nosotros queremos que este punto de aquí, superior interno de la corona, se eleve una altura dependiendo también del parámetro que tenemos nosotros y vaya con una pendiente. Entonces este punto de acá, que sería el punto 3, a ver, el punto 3 va a ser un punto ya no de tipo delta de x, delta de y, porque al ponerle delta de x, delta de y tendríamos que manipular tanto la distancia horizontal y la distancia vertical. Queremos nosotros que este punto solamente responda a una pendiente y a una altura. Entonces, por abajo, mira, si nos fijamos, por abajo está la parte de pendiente y delta de y, que es lo que vamos a utilizar ahorita. Pendiente y delta de y. Porque ya vimos que, pues, a ver un momento, ¿dónde se fue? Ya, pendiente y delta de y. Por defecto nos pone 50% de pendiente y un delta de y de 10. A ver si le ponemos en 1, a ver en cuánto pone. Miren, ahí está, en uno. En 50% avanza 2 hacia la derecha y sube una unidad. ¿Ya? Así se lee. El 50% avanza 2 a la derecha y sube una unidad. Entonces acá en Slope vamos a ponerle eh, la columna de name que tenemos en nuestros parámetros, que sería talud. Va a responder a este parámetro, al parámetro de talud, y vieron que ya cambió. Y el delta de y va a responder a la altura, ya la diferencia de coordenadas y o el delta de y que van a tener el punto 3 y el punto 2 va a ser la parte de alto, ¿ok? Alto. Ahora sí. Entonces el punto 3 ya responde a estos parámetros de acá. Y si variamos nosotros, por ejemplo, ahora el talud, ya no uno en uno, sino 2 en uno, también se mueve. ¿Ok? Y ahora sí, 0,5 en uno, ahí también. Uno en uno, perdón, uno en uno, ahí está. Ya tenemos 3 puntos. Ahora podemos ir, a ver, vamos a hacer las líneas, ¿ya? La línea, repito, pueden ustedes ponerlas de forma independiente o activar acá simplemente, ¿ya? A mí me gusta ponerlo de forma independiente, ya para tener una visualización de todos los elementos que tengo y que cuando ustedes tienen bastantes nodos o bastantes elementos, pues va a decir punto 2 línea 84 punto 26 línea no sé qué. Entonces, se puede hacer bien confuso. Yo por eso me gusta separarlo. Ya, la línea uno, pues llevando también un orden, vamos a hacer que una el punto uno y el punto 2. Punto uno y el punto 2. Y luego jalamos otra línea, que esta vez une el punto 2 con el punto 3. ¿Ok? Ya tenemos la parte interna del canal. Vamos a luego hacer otro punto. ¿Ok? El punto 4. Ya el punto 4 quiero, por ejemplo, que sea, vamos a ir nuevamente al Paint. El punto 4 quiero que sea el de acá. Este de acá, el punto inferior que está en el eje, pero desfasado una distancia, que esa distancia es el espesor. ¿Ok? A ver, el espesor, el punto 4. El punto 4 respondería, a ver, sería de tipo delta de x y delta de y también, ¿cierto? Delta de x y delta de y, que va a partir desde el origen o desde el punto uno también podemos poner que parta. Si parte desde el punto uno en delta de x, no queremos que vaya nada,
porque va a ser vertical. En delta de y sí va a variar. ¿Cuánto va a variar? Recordemos que le hemos dado un parámetro de espesor. Entonces le ponemos espesor, espesor, ¿ya? Pero miren, se colocó hacia arriba. Se colocó hacia arriba, es algo que no debería pasar. Así que seleccionamos el punto cuadro nuevamente y le ponemos el signo negativo nada más. Ya para que no parezca muy grande, le voy a poner 20 centímetros nada más acá. 20 centímetros. Ahí está. Punto 4, 20 centímetros. Es un punto de tipo delta de X, delta de Y, que parte desde el punto 1 y responde a un parámetro de espesor nada más. Ya, ahí está. Luego de esto vamos a agenciarnos de los puntos auxiliares. Ya. Recuerden que los puntos auxiliares, distinto a los puntos de geometría básica que son el punto, la línea y la forma, no se van a poder visualizar en Civil 3D. Solamente sirven para aquí, para este entorno nada más de Subassembly Composer. Insertamos entonces un punto auxiliar, por ejemplo, aquí, ¿ya? También voy a desactivar la línea. Auxiliary Point 1, ¿ya? Entonces, este punto está anexado de forma automática al último punto que hemos colocado, que es el punto 4. Pero, ¿cuál es mi idea? Ustedes me van a sugerir, ¿ya? Hasta acá todo claro, por cierto. ¿Me confirman, por favor, un mensaje por el chat? Gracias, Claudia. Gracias, Max. Listo. Ya, gracias, gracias. Bueno, acá, a ver, sus sugerencias. ¿De qué forma? Vamos a ver primero los tipos de puntos auxiliares que podemos tener. Tenemos acá ángulo delta de X, ángulo delta de Y, ángulo y distancia, delta de X en superficie, punto de interpolación, este, pendiente y delta de X, pendiente delta de Y. Estos puntos de aquí, a ver, ustedes sugiéranme, ya voy a pedir la opinión de un voluntario. Ya, nosotros tenemos solamente esta línea de acá. Voy a borrar, de hecho estoy aquí, no, ¿cómo se borra esto? Voy a abrir otro Paint mejor. Paint, ya. Tenemos nosotros entonces la parte interna, tenemos esta parte de acá y tenemos un punto aquí. Tenemos un punto acá. Vamos a poner acá, tenemos un punto acá. Ya, díganme ustedes alguna idea que tengan vaga, ¿cómo puedo tener o obtener esta línea de acá? Esta línea de acá, recuerden que es paralela a la cara interna. Responde a un espesor, ¿ya? Responde a un espesor y también debe responder a la misma pendiente. De tal forma que cuando yo varíe la pendiente, suponiendo que, miren, vamos a suponer que ahora la pendiente ya no está tan vertical, sino que yo la tengo así, ¿ya? Entonces que también varíe esto de acá, que se mueva cuando movemos la pendiente. ¿Cómo podemos hacer? ¿Alguna idea? Si no, voy a comenzar a llamar voluntarios. Por ejemplo, a ver, para ponerles un ejemplo de una idea, no sé, a ver, ¿qué se me ocurre? Se me ocurre a mí, por ejemplo, poner aquí, voy a poner control Z, ¿ya? Desde este punto de aquí, por ejemplo, bueno, primero que la geometría al final va a quedar así, ¿cierto? Desde este punto de acá, calcular un punto por aquí, por ejemplo, que tenga un ángulo de 90 grados, miren, que tenga un ángulo de 90 grados con respecto a esta línea de acá y que sea la distancia, el espesor. Ya, entonces, si tengo esas propiedades dentro de mis tipos de puntos, yo puedo obtenerlo. ¿Hay algún punto que sea ángulo y un espesor? A ver, si vemos nosotros aquí, por ejemplo, acá en punto tenemos ángulo y distancia, justamente. Ángulo y distancia, ¿ya? Entonces estaría bien, ¿ya? O sea, la idea está bien, pero, bueno, yo
no lo voy a hacer como tal así porque luego se encuentra uno con errores, ¿ya? Pero a ver, quiero que ustedes me den una idea de tal forma que responda a las exigencias que ya mencioné anteriormente. ¿Algún voluntario, por favor? Si no, todos atentos a sus micros que voy a comenzar a llamar. Solamente a dos personas voy a llamar, ¿ok? Para una idea, a ver. Ítalo Vargas, buenas noches. ¿Te encuentras? ¿Qué tal, Inge? ¿Me escucha? ¿Qué tal? Sí. ¿Alguna idea? Mm, Podría ser un punto interpolado entre el punto de la cara externa superior con el punto P4 que ahorita creo. Ah, ya, te refieres a este punto de acá, ¿no? Punto de aquí y a este punto de acá. Claro, pero de la cara externa, ¿no? De la cara externa. Ah, ya te refieres. Ah, ya, ok. Pero recuerda que nosotros no tenemos la cara externa. Es la que queremos nosotros obtener, de hecho. ¿O te refieres a esta de abajo? No, no. Nosotros tenemos esta parte de acá nada más, esta parte interna. Y queremos obtener esta de aquí. Mm, De hecho, el punto de interpolación es la idea que vamos a utilizar. La idea está bien, ya, pero por ahí le falta un detallito, que es esta línea vamos a obtener. A ver, a otro voluntario para complementar la idea. Eduardo, buenas noches, ¿estás? Hola. Ok. Max Aguirre, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Alguna idea, Max, para complementar la idea de Ítalo? Se podría relacionar alturas, ¿Cómo? anchos. Disculpa. Se podría relacionar alturas y anchos para hallar el punto de la esquina derecha, parte inferior. Ah, ya. ¿Quieres hallar este punto de acá? Ajá, Este de aquí. ajá, Ah, ya. Relacionando alturas, dices. ¿Cómo podría hacer eso? por triángulos. Ya, claro. Ya, un cálculo con triángulos, rectángulos, de tal forma Ah, que con los parámetros te forme este punto, ¿no? ajá, Podría ser, ¿cierto? Ya podría ser. Si obtenemos este punto de aquí, claro que tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué medida tiene de acuerdo al espesor y por ahí formular una expresión matemática para que nos dé este punto? Se puede hacer. Y luego conseguir otro punto aquí que responda al mismo talud de tal forma que funcione. Ya, esa idea la puedes implementar, por ejemplo, ¿ya? Sí podría funcionar. No he trabajado, pero sí podría funcionar. Ok, muy bien. Vamos a seguir el flujo de la clase. A ver. Entonces, implementando la idea de Ítalo, que es un poco como yo lo he trabajado, ¿ya? Recuerden que esta es solo una de las opciones, ustedes pueden hacerlo de forma distinta, ¿ya? Mm, a ver, vamos a hacer lo siguiente. El punto auxiliar uno va a ser un punto de tipo interpolación, ¿ya? Les voy a explicar aquí lo que yo quiero hacer, ¿ok? Tenemos el punto 3 aquí y el punto 4. ¿Ok? Tenemos dos puntos, el punto 3 y el punto 4. Yo voy a hallar un punto auxiliar uno acá y un punto auxiliar 2 aquí. ¿Ok? Uno y 2. Bueno, me parece que es así. Ahí lo vamos descubriendo conforme lo hagamos, pero a ver. 1 y 2. ¿Ya? Este uno va a estar en el primer tercio de esta línea. O sea, de la distancia total que hay entre el punto 3 y 4, vamos a colocar un punto auxiliar que esté interpolado a un tercio de toda la distancia. Y otro punto que esté interpolado también a dos tercios de toda la distancia. Estos dos puntos de acá nos van a servir para proyectar un punto aquí y un punto acá, también auxiliares.
¿ya? O de hecho, no auxiliares, ¿ya? O sea, pueden, vamos a ver ahí cómo lo hacemos. Este punto de acá lo vamos a unir con una línea, de tal forma que cuando nosotros variemos la altura o el talud de esta línea de acá, también varíe, ¿ya? Y luego con puntos de intersección vamos a hallar esto de aquí y vamos a hallar esto de acá. O sea, vamos nosotros a agenciarnos de formas auxiliares para hallar esto de aquí, de tal forma que esto de acá, el punto superior externo y el punto inferior externo, se hallen de forma con intersecciones, mejor dicho, con intersecciones. ¿Ya? La idea de Ítalo, perdón, la idea de, a ver, ¿cómo se llama? Allá, por ejemplo, si hayan ustedes solamente un punto por acá, que es un problema que te puede pasar, Max me parece que participó, eh, puede haber un problema, puede tener un problema que si es que no lo hace bien, pues si yo varío, por ejemplo, el talud acá y ya no quiero que sea tan pronunciado, si lo varío así, al final es muy probable que no haya un paralelismo, ya que simplemente esto de acá se termine así, no sé, algo así y se forme un error. Ya nosotros queremos que también varíe el talud, así. Ya entonces, ese puede ser un posible problema que se le presente a Max en su opción. Ya, pero para eso también hay una solución. Entonces, hay múltiples funciones y repito, la que yo voy a enseñar hoy día quizá incluso puede no ser la más óptima, ya, pero es la que con lo que he estado trabajando yo y la que en su momento también, bueno, me enseñaron. Esto de acá, de hecho, también me lo enseñaron a mí y se los estoy transmitiendo. Entonces, ya, el punto auxiliar entre 2 y 3 vamos a hallarlo como un punto interpolado entre el punto 2 y entre el punto 3. ¿Ok? Punto 2 y punto 3. Vamos a hacer que sea un tercio. Un tercio me parece que es 0,3, ¿sí, no? Ahí está, 0,3. El punto 1. Luego simplemente lo voy a copiar y pegar. Ah, se me lajeó, miren. Cuando copio y pego, se lajea. Vamos a ver. Ojalá que no se muere mucho. Ahí está, miren. Ya no voy a copiar y pegar ya. Excelente. Ok. El de aquí, vieron que se nos está acabando acá en la parte del flowchart. Simplemente lo extiendo de acá abajo para tener más espacio. ¿Ya? Si, siguiendo el flujo, vamos a conectarlo. Cuando ustedes copian un nodo, un componente, un shape, no sale conectado al flujo, miren, no sale. Yo lo puedo mover libremente y no hay una línea que conecte al flujo. Por lo tanto, tampoco va a aparecer acá. Si no está conectado desde el comienzo en todo el flujo, no aparece, ¿ok? No aparece, así que, a ver, un momento, el punto 3. El punto 3, ¿qué? Con el punto 3. Me estaba olvidando de los targets. Ya eso lo colocamos después, a ver. Ya, el punto auxiliar 2. Ya hacemos la geometría y luego colocamos los targets. El punto auxiliar 2 va a ser lo mismo, un punto entre... A ver, vamos a conectarlo, miren. De hecho, acá tampoco aparece nada si no está conectado. Entonces vamos a conectarlo, jalamos nada más y soltamos acá. Ahora sí, entre el punto 2 y el punto 3 ya no va a ser 0,3, sino va a ser 0,6. Ahí está. El auxiliary point 1 y el auxiliary point 2 son dos puntos auxiliares que no se van a ver en Civil 3D, pero que sí van a poder servirnos para la geometría, ¿ya? Luego vamos a hacer un punto 5, eh, a ver, un momento, ok, ya, el punto 5, a ver, vamos a ponerle con un punto acá, a ver, un punto, ¿ya? Este punto va a partir desde el punto 1, desde el punto 1, sí, ya desde el punto 1, perdón, desde el auxiliary point 1 y va a ser de tipo ángulo y distancia. Sí, ángulo y distancia, ¿ok? Ángulo y distancia va a ser desde el punto 1 y el punto de referencia para el ángulo. A ver, si ponemos, ¿qué pasa si ponemos el AP2?
¿ya? El punto de referencia. El punto de referencia es para el ángulo. Este punto 5 va a variar una distancia y un ángulo, pero el ángulo lo va a tomar de referencia a la línea que se forma imaginaria entre el punto 5 y el punto AP2, el de acá. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un ángulo de 90, ¿cierto? Porque es paralelo, 90. Y una distancia que va a ser el espesor. El espesor. ¿Ok? Ahí. Y se fue para el otro lado, miren, para el otro lado. Entonces, esto nos serviría, por ejemplo, si estuviésemos partiendo desde el punto inferior externo del canal. Pero como estamos en la otra posición, uno, podemos ponerle reverse angle reference y se va al otro lado. O la otra opción también es cambiarle el punto de referencia, que ya no sea desde la P2, porque va en forma antihoraria. El ángulo lo lee en forma antihoraria. Si dijimos que el punto de referencia sea este de acá, antihorario termina aquí. Entonces vamos a ponerle el punto P2 y termina abajo, ¿ya? Dos opciones. O cambiamos el punto de referencia o le ponemos reversa al ángulo de referencia, ¿ok? Que sea negativo, menos 90. O también podemos ponerle menos 90 aquí, ¿ya? Esas opciones tenemos. Menos 90. Ya tenemos un punto, vamos a ponerle otro punto, a ver, el punto, a ver, point, aquí, punto 6, ¿ya? Este punto 6 va a ser lo mismo, voy a acá, ángulo de distancia, va a partir desde el punto 2, desde el punto AP2, y el punto de referencia va a ser, a ver, el AP1, por ejemplo, si se puede con el AP1, le ponemos nuevamente 90, y acá le ponemos nuevamente el espesor. Y ahí termina. Ok. ¿Qué hemos obtenido con esto de acá? Que tengamos siempre dos puntos que van a tener la misma distancia a esta línea y que además van a estar, o sea, ambos, si formamos una línea, de hecho vamos a formar una línea imaginaria ahorita, con una línea auxiliar, auxiliary link, entre el punto 5 y punto 6 y punto 5. Miren lo que pasa. Si yo varío el talud, por ejemplo, lo pongo en 2 en uno, en 0,5 en uno. Miren, también varía esta línea de acá, que es la idea que hemos tenido. A ver, un momento. ¿Qué pasó acá? Bueno, se movió, creo. 2 en uno. Ahí está, también varía. Ese es lo que hemos querido obtener. Lo dejamos en uno. Ahí está. Ok, a ver, ¿qué más? ¿Qué más aquí? Ya tenemos, para una expresión mejor voy a poner los targets de una vez, ¿ya? Tenemos tres tipos de targets. Targets de tipo offset, targets tipo elevación y target tipo superficie, ¿ya? A ver. Sí, esos tres tipos de targets tenemos. Entonces, vamos a insertar acá en la tercera pestaña de la parte de input, output parameters, aquí, target parameters. Ya. Vamos a crear el primer target que sea un desfase de ancho. ¿Ya? Recuerden que un canal no siempre va a tener el mismo ancho de fondo, sino que puede tener más. Ese parámetro podemos, perdón, ese ancho podemos variarlo de forma manual con esto de acá, miren, mira, este ancho de acá responde a este valor, ¿cierto? 1 metro. Ponemos 2 metros y se pone más, así. La altura también, 1 metro. Si le ponemos 2 metros, más alto. Ya, esto de acá es de forma puntual o de forma escalonada, por decirlo así, pero también podemos hacer que varíe de forma continua y hacer cosas como estas, miren, esto de acá. Aquí el ancho del canal es 1 metro, pongámosle. Y acá el ancho en estas dos de acá, en esta de aquí, es 2 metros. Ya, pero ¿cómo hacemos este sólido de aquí? Este sólido no es más que una variación continua, ya, y progresiva de una sección con un ancho menor a un ancho mayor, o viceversa, si es que viene en el otro sentido. Entonces, esto de acá
se maneja en base a un target, porque ya no es una variación a lo brusco, o sea, ya no varía bruscamente de un ancho de 1 a un ancho de 2, ¿ya? Sino que es una transición, transiciona. ¿Ya? Esa transición se hace con un target. ¿Ya? Igual en altura, miren, en altura podemos hacer algo similar, ¿ya? En altura, o va así horizontal como está hasta ahora, o podemos hacer que vaya como una pendiente, ¿ya? Esa pendiente también sería una transición y puede ser manipulada. Ya esta altura de aquí se puede manipular de tal forma que se genere, por ejemplo, una pared, algo así, tal cual. De izquierda a derecha tenemos una altura mayor hacia una altura menor, o viceversa también, si tenemos una parte por acá pequeña, como como un triángulo truncado, sí, como un triángulo truncado, ahí está. Entonces, eso de ahí se hace con los targets, ¿de acuerdo? Y también el target de terreno que sirve para la interacción de movimiento de tierras. Entonces, vamos a insertar un target, dos targets, a ver, de hecho, dos target tipo offset, target tipo offset. Los target tipo offset, miren, se ponen arriba, ya se ponen arriba. Vamos a, si clic y mantenemos el clic acá, lo jalamos, ahí está, bien, parámetro 1, parámetro 2. Y un target tipo elevación. El elevación se pone a la derecha, miren. El tipo elevación se pone a la derecha y el tipo terreno se pone a la izquierda. Cliquemos acá en Create Parameter nada más. El tipo superficie se crea a la izquierda, ¿ya? Tipo offset aparece arriba. Tipo elevación aparece a la derecha. Y tipo terreno superficie aparece a la izquierda. Aquí en parámetro 1 vamos a poner desfase de ancho. Acá vamos a ponerle desfase de, a ver, no, de corona, ya de corona. O de pared también puede ser. O ponerle corona. Acá le vamos a poner desfase, el de tipo elevación. Desfase, elevación, elevación, ¿ya? O mejor elef nada más. Y acá vamos a ponerle terreno, terreno. Listo. Ahí está. Terreno. Y ahora sí, vamos a asignarle a estos puntos de acá, al punto 2 y al punto 3 que respondan a estos de acá. Uno, vamos a comenzar por el desfase de ancho, ¿ok? Desfase guión bajo ancho, desfase guión bajo corona, ya. El punto 2 ya, hay ciertos tipos de puntos, ojo, a ver, el tipo, miren, acá me equivoqué, creo. El punto 2. Ya, el punto 2 ya. Yo lo puse como, miren, yo lo puse como delta de X y delta de Y. Es bueno que me haya equivocado porque acá no puedo ponerle ningún target, miren. Este tipo de punto, delta de X y delta de Y, no me deja colocarle ningún target. Entonces yo lo voy a cambiar. Le voy a poner, y van a ver ustedes que cuando yo lo cambie, esto se va a deformar. Ya, le voy a poner pendiente y delta de X. Ahí está, miren, se deformó como les dije, se deformó. Pendiente delta de X. Ya, este punto, miren, si ustedes cambian entre tipo de puntos, hay algunos que sí te dejan poner targets, miren, offset target, dice. El otro, elevation target. El delta de Y solamente te deja poner un target tipo elevación. Ángulo y distancia, ningún target. Y así, delta de X, ningún target, y así. El que nosotros queremos es el slope delta de X. Ya, el slope delta de X tenemos aquí, le vamos a poner cero, perdón, cero, para que vaya en horizontal. Y el punto 2 en delta de X, vamos a ponerle, era el ancho, ¿no? El ancho multiplicado por 0,5. Y volvió a lo que era antes, ¿ya? Simplemente que hemos hecho este punto de forma distinta. De paso, para explicarles que hay varias formas de poner un mismo punto, miren. Mismo punto. eh, Aparentemente, ¿no? Porque el punto como tal, según las exigencias que queremos, pues no era el anterior, era este de acá.
Y acá podemos ponerle un target tipo offset, un target tipo elevación y un target tipo super elevación, ¿ya? O sea, podemos manipular, cuando dice tipo offset, podemos manipular su ancho de forma continua, o sea, que transicione, que vaya variando. De tipo elevación, que también varíe en altura. Y aparte podemos hacer que varíe o que responda al parámetro de peralte. Ya el peralte es para carreteras. Si estuviésemos haciendo un carril, pues le ponemos acá un target tipo ¿a qué tipo de comportamiento debe responder? Si queremos que esté en la cara interna del carril izquierdo, perdón, en el carril interno izquierdo, en la berma interna izquierda, en el carril externo izquierdo, en la berma externa izquierda, en el carril y así, ¿no? Esto se va leyendo así. ¿Qué más? Vamos a ponerle el offset target. Aquí solamente seleccionamos desfase de ancho. Ya está, miren. Está, y cuando yo muevo esto de aquí, miren, va variando. Esto de acá no está vinculado a ningún punto, así que no mueve nada. El ancho sí, miren. Yo lo voy a subir, de hecho, miren, acá está, tal cual. Responde a esa misma elevación y voy moviendo. Esto de acá hace que nuestro canal transicione de una parte menos ancha a una parte con un ancho mayor, ¿ya? De forma gradual, no brusca, ¿ok? Ahí está. Y ustedes dirán, ¿por qué le ponemos nosotros un ancho y además un desfase de ancho? Ya le ponemos así porque para que transicione entre dos tipologías necesitamos esos dos anchos. Y esos dos anchos estáticos los manipulamos desde acá los parámetros. Los targets nos sirven cuando queremos hacer transiciones. Transiciones entre secciones típicas y su mismo nombre lo dice, secciones típicas. ¿Ya? Las atípicas son las transiciones. Así que estas transiciones corresponden a situaciones especiales nada más. Ahora, yo puedo hacer que se active esto de acá. Miren, yo tengo esto con un ancho grande, por ejemplo. Pero, pucha, yo no quiero que aparezca así ahorita en mi previsualización. Yo quiero que aparezca como estaba antes. Entonces, lo único que hago es desactivar acá, desactivo y se regenera. Ya a como estaba antes, parametrizado. Por eso también se parametriza. Porque de alguna manera queremos ver cómo queda sin los desfases, sin los targets. Pero yo lo voy a activar. Ahí está, lo activo. Ahora, este punto 3 yo quiero que varíe tanto horizontal como verticalmente, porque este punto de acá manipula la altura y manipula también el talud. Si yo muevo este punto 3 para acá, por ejemplo, el talud cambia. Si lo muevo para abajo, también el talud cambia. Entonces el punto 3 vamos a ver si es que me permite. Sí, miren. El punto 3 sí permite una pendiente, perdón, permite tipos de target. El punto 3 vamos a colocarlo, perdón, punto 3 acá. El target de offset va a ser el desfase de la corona, que es el punto aquí, y se mueve. Y acá en elevación vamos a ponerle, perdón, en elevation target vamos a ponerle el desfase de elevación. Y miren, cuando yo muevo esto de acá, como les dije, varía. Y el desfase de elevación lo bajo y también varía. ¿Ok? Entonces nosotros podemos manipular esto de forma gradual en Civil, ¿ya? Y como vemos también de paso, esto de acá también responde, está paralelo, ya está paralelo. Ahora, rápidamente vamos a formar los otros puntos de aquí, que serían, a ver, momento, ok. Ya, a ver. Ah, sí, ya les comenté hace rato que vamos a obtener esos puntos de acá, el punto inferior y el punto superior, por intersección de puntos. Así que bajamos y buscamos intersection point. Vamos a jalar dos de golpe. Dos de golpe. Ahí está. Punto 7, punto 8. El punto 7 va a ser un punto tipo intersección que, a ver, vemos los tipos de intersección primero. Intersección entre una línea, un punto
y también con una pendiente, o intersección entre dos líneas, o intersección entre dos puntos y una pendiente. En nuestro caso va a ser entre esta línea de acá que se llama AL1 y el punto de acá. Queremos que esto se proyecte y este punto también de forma horizontal y se intersecten acá. Vamos a ponerle link point slope. El link va a ser el AL1 y el point va a ser el punto 4. ¿Ok? A este punto 4 le queremos dar una pendiente de 0. Está bien. Y vamos a extender la línea, porque esta línea está pequeñita, miren, entonces no se intersecta con este punto. Por lo tanto, vamos a extender la línea. Y ahí está, miren. Hay veces que debemos ponerle extender es pendiente o revertir pendiente, igual que el ángulo de acá. Este ángulo no aparecía aquí antes y le podíamos poner revertir ángulo acá, revertir ángulo para que aparezca en el otro lado. De la misma forma, si a ustedes no les funciona o no aparece, a pesar de que su pensamiento o su idea está bien, deben verificar que estos de acá también estén correctos. En este caso, miren, no nos aparece porque la línea, conceptualmente, nosotros tenemos este punto de intersección como la pendiente, perdón, claro, como la pendiente de un punto y también intersección con una línea. Entonces, la línea no intersecta como tal, entonces debemos extender la línea. Y ahora sí aparece este punto. Ahora, ¿cómo hallamos este punto de arriba? Creo que es lo mismo, ¿no? Punto 7 igual. Entre link point slope, el punto va a ser el punto 3 ya según lo que vemos acá, y el link va a ser el L1. Igual, la pendiente va a ser 0 extender link, y ahí aparece, miren. Ya tenemos toda la geometría del canal. Ahora vamos a ponerle 3 líneas, ¿sí? 3 líneas, o de hecho más líneas. A ver, vamos a ver. Una línea va a ser entre el punto 1 y punto 4. Punto 1 y punto 4. Tenemos esta parte de acá. 2 líneas entre punto 4 y punto 7. Vamos uniendo nada más. Es solamente unir punto 4, punto 7. Luego punto 7, punto 8. Punto 7, punto 7, punto 8. Y punto 3 y punto 8. Punto 3 y perdón, punto 8. Ahí está. Ahora, nosotros podemos hacer que todo esto sea un solo sólido si lo dejamos así, porque miren, toda esta línea encierra una sola área. Pero como vimos en el modelo hace un rato, a ver, lo voy a abrir un momento. Acá está. Miren, como vimos, acá está separado, miren, separado y separado. Está separado justamente porque hemos puesto una línea acá que de hecho se ve de tal forma que estas dos áreas sean, perdón, estas dos sólidos sean distintos. Quizá esto de acá tiene un espesor y este tiene otro. Y nos piden, no sé, distinto metrado. O incluso nos pueden decir que esta línea no sea diagonal, sino que sea vertical. Entonces, eso también podemos manipularlo desde acá. ¿Qué hice? Bueno, ya. Estoy acá, entonces podemos proyectar un punto hacia abajo para diferenciarlo, pero yo por temas prácticos solamente voy a poner una línea. A ver, ahí está. Como dato curioso, con el teclado pueden moverse de acá, con las flechas del teclado. ¿Ya? Acá, para que sea todo vertical. Voy a poner otra línea acá, una línea aquí, que junte el punto 2 y el punto 7. El punto 2 y el punto 7. Ahí está. Ahora, finalmente, antes, bueno, el terreno, como vimos, el terreno lo vamos a ver mañana, ¿de acuerdo? No nos alcanza el tiempo hoy día. Mañana. El movimiento de tierras, que es muy importante, lo vamos a ver mañana. Y ya, ahora sí. Antes de ejecutar o poner el shape, me aseguro de hacer lo que hace un rato enseñé. Es guardarlo. Save as. Ya yo lo voy a guardar. Acá, un momento, en la parte de aquí. Ya le voy a poner canal guión bajo clase versión 1. Ya, canal clase versión 1.
Acá está. Lo guardo. Ya. Canal clase versión uno. Ya está guardado. Y ahora sí, jalo un shape. Jalo un shape y jalo otro shape. Ya, vamos a hacer de las dos formas. El shape puede ser bien fácil de colocar o también puede ser tedioso. Ya, vamos a poner las dos formas acá. Tedioso entre comillas porque tenemos pocos enlaces. Ya. Cuando tenemos un montón de enlaces, pues demora. En las diapositivas ustedes vieron, miren acá lo siguiente. Vimos lo siguiente. Acá, esto de acá, miren. Como hay varias secciones, no, de hecho, esto no es un buen ejemplo, pero bueno, si hay varias líneas acá, no siempre nos va a reconocer a forma automática. Tenemos que colocar línea por línea para ver el área encerrada. En este caso, miren, la sección uno, si coloco acá en este punto el Select Shape in Preview, seleccionamos, cliqueamos acá y se coloca. ¿Se colocó? Sí, ¿no? Sí se ha colocado, pero no aparece. Qué raro. Ah, ya, falta otro. Ya, no va a aparecer si es que no estamos, si no hemos colocado también el otro. Si yo elimino esta línea de acá, sí aparece, miren, porque está fuera del flujo. El Shape 2 a veces, miren, ya eso, qué bueno que me haya ocurrido. Pasa que cuando tú has hecho algo bien, pero algo por ahí, hay otro componente que no está bien, no se actualiza. ¿Ya? Por ejemplo, hace un rato, miren, acá no, si bien es cierto, ya aparece, pero hace un rato no aparecía porque esto está mal. Si nosotros colocamos de acá algo que esté bien después, no nos va a aparecer en el preview porque ya hay algo que está mal y no se actualiza hasta que no corrijamos. Entonces, para corregir ahora la segunda forma, ya vimos la primera forma, que es cliquear aquí y seleccionar. Escape. En la parte 2 vamos a hacerlo de forma manual. ¿Ya? Esta Shape 2 está por el L2, L6, L5 y L7. Vamos a poner acá Add Link. L7 ya está. L6 ya está. L5 y L2. Acá sería L2. Vamos a ver si nos sale. Si tengo una corazonada de que. A ver. Ya está. Si nos salió, miren, bacán. L2, ya, no importa si es en desorden o es en orden, miren, el L7 y el L6 no están continuos, pero igual, siempre y cuando seleccionemos todas las líneas que encierren al área que queremos ver, se va a corregir, ¿ya? Y esto aparece del mismo color porque no le hemos puesto una codificación, ¿ya? Solo como ejemplo acá, le voy a poner acá, por ejemplo, yo qué sé, pared, no, perdón, fondo, ¿ya? Fondo. Entre comillas se ponen los códigos. Y acá le voy a poner pared. Ya está. Momento, pared y fondo. Debería aparecer de distinto color. Qué raro. Ya bueno. Y hasta ahí sería la clase del día de hoy, justo a tiempo. Ya. Como alcance último, acá tenemos dos modos de dibujo. Ya el modo layout y el modo roadway. El modo roadway es en el que estamos ahorita, donde se puede manipular todo. El modo layout es como se va a ver en Civil. Cuando nosotros lo pongamos en Civil, se va a ver así nada más. Estático. Así, no podemos mover nada. ¿Qué es lo que vemos acá? Miren. Eh, ¿Dónde está? Aquí. Este es el modo layout. Así se va a ver nuestro subensamblaje cuando lo pongamos aquí en Civil. ¿Ya? Pero el modo roadway es el otro, que es en donde podemos manipular todos los parámetros y hacer lo que queramos. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Allá, ¿no se podrá hacer un offset? Grace, no te leí el mensaje, disculpa. ¿Te referías a allá para dibujar la línea, ¿cierto? Con la parte de ¿dónde está Offset Geometry? A esa parte, ¿cierto? Sí, Ujú. Sí, claro, también, claro, lo podrías obtener de esa forma también, claro, sí. Pero usando los comandos básicos, también se puede. Ajá, eso sí lo pueden tener bien claro. A ver, se podrá crear como una función el punto P5 y el P6 como intersección. A ver, voy a ver tu mensaje, Kevin. El punto P5, a ver.
Tú has puesto una función en que, a ver, que relaciona el canal. Ok, ya mira. Esto de acá, por ejemplo, estas expresiones, las funciones API para el P4. El P4. Ah, ya, claro, el P4. Sí, lo puedes hacer, de hecho, sí. Te ha funcionado acá. Siempre y cuando funcione también con tu desfase, con tu corona y con los parámetros que tú le has puesto, puedes hacer otra solución sin ningún problema. Ya, el tema de los API y de las funciones también lo vamos a ver el día de mañana, a grosso modo, con las condicionales también. Bien, Kevin. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si eso es todo, hasta aquí llegaríamos con la clase del día de hoy. Eh, bueno, como incentivo para los que no sé si todos están matriculados acá, de hecho, como esas clases han sido abiertas, no tengo la lista final, ya, pero para los que aún no se matriculan y les ha interesado, también las siguientes etapas del movimiento de tierras, de la presentación del trabajo de los corredores, de la codificación y demás, es buen momento para inscribirse. Ya es un curso completo, a pesar de que es avanzado, estamos abarcando todas las etapas para que ustedes salgan con toda la base. Sin más que decir, voy a parar la grabación